La grabación comienza con un video oscuro. Solo se escucha el sonido de una respiración entrecortada. Luego, la luz de una linterna se enciende, iluminando un rostro pálido, sudoroso, con los ojos muy abiertos. La voz de una mujer temblorosa dice: si estás viendo esto, no estás loco. Esto es real. La estación no existe, pero sí, si bajas, no regresas. Si miras atrás, te lleva. No sé cómo, pero te lleva. Y si no haces lo que te digo, te quedas ahí para siempre. La pantalla se corta. Luego aparece un título: La estación Valderas, testimonio de una sobreviviente. Luego, una fecha: 28 de febrero de 2023. Yo no quería subir al metro esa noche. Eran casi las 11 de la noche y el último tren de la línea 1 ya se había ido, pero como siempre me quedé trabajando hasta tarde en el centro. Mi nombre es Claudia y trabajo en una editorial en el centro de la Ciudad de México. Tengo 28 años, vivo sola en una casa en Indios Verdes y no tengo novio, ni mascotas, ni vida social. Solo trabajo, regreso y duermo. O al menos eso hacía antes de esa noche. Esa noche, el metro estaba vacío. No había nadie. No había ese bullicio constante de voces, niños llorando, vendedores ambulantes ofreciendo chicles o calcetines. Solo el sonido de mis pasos sobre el piso de cerámica resbaladizo y el eco de mi respiración. Subí al vagón más cercano. Estaba completamente solo. Las luces parpadeaban un poco, como si estuvieran cansadas. Me senté cerca de la puerta, por si necesitaba salir rápido. El tren comenzó a moverse. Todo normal. O eso creí. Pero después de unos minutos, noté que no se detenía en las estaciones habituales. Pasamos por La Raza, Tlatelolco, Potrero, pero no se detuvo en ninguna. Ni siquiera frenó. El sonido de las ruedas sobre los rieles se volvió más fuerte, más irregular, como si estuviéramos pasando por una zona abandonada. Me puse nerviosa. Revisé mi celular. No tenía señal, nada, ni GPS, ni datos, ni llamadas. Nada. Intenté abrir la puerta de emergencia, pero estaba cerrada con llave. No podía salir. El tren seguía avanzando y yo no sabía hacia dónde. Entonces, de repente, se detuvo. La luz del techo se apagó. El único sonido era el de mi respiración. La puerta se abrió sola, como si algo estuviera esperando a que saliera. Miré afuera. No reconocí la estación. No había anuncios, ni mapas, ni vendedores. Era como si hubiera sido construida hace mucho tiempo y nadie la hubiera tocado desde entonces. La estación se llamaba Santa Clara. Nunca había escuchado de ella. Revisé el mapa del metro en mi mente. No estaba en la línea 3, ni en la 1, ni en la 2. No existía. Bajé del tren. El piso estaba frío, como si estuviera mojado, pero no lo estaba. El aire olía a humedad, a moho, algo viejo. Había una luz tenue, como si viniera de una bombilla defectuosa. Caminé por el andén. No había salidas. Solo 2 escaleras mecánicas arriba, ambas inmóviles. Intenté subir, pero estaban bloqueadas. Regresé a la plataforma. El tren ya no estaba. Me quedé sola. Pensé que era una broma. Alguien había hackeado el sistema. Me habían drogado o tal vez estaba soñando. Pero todo se sentía demasiado real. La humedad en mis manos, el sonido de mis pasos, el olor a tierra mojada. No era un sueño. Saqué mi celular y grabé un video.
Quería dejar constancia por si algo pasaba. Le mandé un mensaje a mi hermana. Si no llego a casa, busca en Santa Clara. No es broma. No recibí respuesta. Caminé por el túnel, siguiendo las vías. No tenía otra opción. No podía quedarme allí. A medida que avanzaba, escuchaba sonidos extraños, como si alguien estuviera golpeando una tubería de metal. Un sonido rítmico, como un tambor. Luego, un sonido agudo, como una campanilla. Se acercaba y se alejaba. De repente, vi una figura al final del túnel. Era un hombre muy viejo, con una sola pierna. Usaba una gabardina desgastada y su rostro estaba cubierto por sombras. Me miraba fijamente. No se movía. No decía nada. Solo me miraba. Sentí un escalofrío. Me di la vuelta y seguí caminando. No quería verlo más, pero escuché pasos detrás de mí, lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrando algo. Me detuve. Los pasos también. Me di la vuelta. No había nadie. Seguí caminando. Horas después, llegué a una salida. Una puerta de hierro oxidada. La empujé con fuerza. Se abrió con un chirrido. Salí a una calle oscura. No reconocí nada. No había edificios, ni luces, ni personas. Solo árboles muertos y un cielo negro sin estrellas. Escuché una voz a mi espalda. ¿Buscas regresar? Me di la vuelta. Era un hombre alto, con un sombrero de ala ancha. Su rostro estaba cubierto por sombras. Sostenía una vieja camioneta rota. Me ofreció llevarme a Indios Verdes. ¿Cómo sabes dónde vivo?, pregunté. Te he estado esperando, dijo. No me gustó cómo sonó, pero no tenía otra opción. Subí a la camioneta. El hombre comenzó a conducir. No dijo nada. Solo murmuraba palabras en un idioma que no entendía. Me sentí mareada. Cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí, ya no estaba en la camioneta. Estaba de nuevo en el metro, pero esta vez había alguien más conmigo. Una mujer estaba sentada a mi lado, con la cabeza inclinada hacia adelante. Sus manos estaban unidas, como si estuviera rezando. Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos blancos, sin pupilas. No la mires, dijo una voz a mi lado. Era un joven, no tendría más de 20 años. Vestía el uniforme de una escuela universitaria. Me miraba con miedo. No la mires, repitió. Si la miras, te lleva. No podía dejar de mirarla. Sus ojos me hipnotizaban. Sentí como si algo me estuviera jalando hacia adentro, hacia su mente, hacia su mundo. El joven me tomó de la mano. Corre, dijo, y corrimos. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. Corrimos por el andén, por el túnel, por donde fuera. No sabía a dónde íbamos. Solo sabía que no podía detenerme. Si me detenía, me encontraría. Finalmente, vimos una luz al final del túnel. Una luz brillante, cálida, como la luz del sol. El joven me empujó hacia ella. «¡Corre!», gritó. Salté hacia la luz y desperté en la estación Guerrero. Era de mañana. Había gente alrededor. Un policía me ayudaba a levantarme. «¿Dónde estabas?», me preguntó. Miré mi celular. La fecha era 5 de marzo de 2023. Habían pasado 6 días, pero para mí solo fueron unas horas. Estaba rodeada de personas que me miraban con curiosidad y preocupación. Un policía me ayudaba a levantarme.
mientras otro tomaba notas en una libreta. El sol entraba por los ventanales del techo, iluminando el andén como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado algo que no podía explicar. ¿Dónde estuvo todo este tiempo, señorita?, me preguntó el oficial. En Santa Clara, dije, con la voz temblorosa. Los dos policías intercambiaron miradas. ¿Santa Clara?, repitió uno. No hay ninguna estación con ese nombre en el metro. Miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Gente caminando, vendedores ofreciendo comida, niños corriendo entre las piernas de sus padres. Pero yo no estaba bien. Mis manos temblaban, mis piernas me ardían como si hubiera corrido kilómetros. Y en mi cabeza los sonidos seguían. El tambor, la campanilla, los pasos arrastrándose. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue darme una ducha. El agua caliente no lograba quitar el frío que sentía dentro. Me senté en el piso del baño, envuelta en una toalla, con el celular en la mano. Tenía mensajes de mi hermana, de mi jefe, de mis vecinos, todos preguntando por mí, todos preocupados, pero yo no podía responder. No sabía cómo explicarles que había estado en un lugar que no existía, que había visto cosas que no podían ser reales, que había escapado de algo que ni siquiera entendía. Hasta que encontré el foro. Era un sitio oscuro, lleno de historias de personas que habían vivido lo mismo, historias de otros que habían estado en Santa Clara, historias de desaparecidos, de viajeros que nunca regresaron, de mensajes extraños que aparecían de repente en redes sociales o en blogs abandonados. Uno de los mensajes me llamó la atención. Era de una persona que se hacía llamar Lalo. Decía: estuve en Santa Clara. Salí hace 3 años. Para mí solo pasaron 2 días, pero aquí, en el mundo, ya pasaron 10 años. Mi mamá murió. Mi hermana no me reconoció. Tengo que esconderme. No puedo dejar que me encuentre otra vez. No pude evitarlo, le respondí. Yo también estuve allá. Salí hace horas, pero ya pasaron 6 días. ¿Cómo es posible? La respuesta llegó minutos después. Tú no saliste. Te dejaron salir por algo. No te confíes. Ella te está viendo. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor. Estaba sola en mi departamento, las ventanas cerradas, pero sentí como si alguien estuviera detrás de mí, como si me estuvieran observando. Cerré el foro. No quería leer más, pero no pude evitarlo. Regresé al día siguiente y al otro y al otro. Descubrí que había más personas, gente que había estado en esa estación, que había sobrevivido, gente que había perdido a alguien, gente que seguía buscando respuestas. Una chica llamada Natalia publicó un video. Decía que había estado en Santa Clara hace 5 años, que había escapado al quemar su mochila en medio del andén. Decía que eso la ayudó a romper el hechizo, pero también decía que desde ese día, cada vez que cierra los ojos, escucha el sonido del tambor y que a veces, cuando viaja en el metro, ve una puerta que no debería estar ahí. Otro usuario, Metro Fantasma, decía que trabajaba como operador de trenes del metro, que una noche, mientras hacía su ruta, sintió un jalón extraño, que el tren se desvió de su ruta como si algo lo hubiera jalado hacia otro lugar, que llegó a una estación sin nombre, donde no había nadie, solo un cartel oxidado que decía: Santa Clara, prohibida la entrada. Decía que no bajó del tren, que no se atrevió,
pero que escuchó voces dentro del vagón, voces que no deberían estar ahí, y luego un mensaje de alguien que decía ser Hasumi, la chica original de la leyenda japonesa. Decía que no era japonesa, que era mexicana, que se había perdido en el metro hace más de 15 años, que había estado en Santa Clara, que había escapado, pero que no podía regresar a su vida, porque ya no tenía vida. Yo no podía dejar de pensar en todo eso, en lo que había vivido, en lo que había visto, en la mujer con los ojos blancos, en el joven que me salvó, en la luz que me trajo de vuelta, hasta que una noche recibí un mensaje directo. Te vi, estuviste en la estación, pero no terminó. Volverás, ella te está llamando. El mensaje no tenía nombre, solo una imagen adjunta. Era una foto del andén de Santa Clara, y en la esquina inferior derecha se veía una figura con una gabardina, con una sola pierna. El anciano. Sentí que el aire se me iba, cerré la aplicación, apagué el celular, me acosté, pero no pude dormir. A la mañana siguiente fui al metro. No quería, pero algo me empujaba. Necesitaba verlo, necesitaba entender. Tomé la línea 1, subí al mismo vagón, me senté en el mismo lugar, esperé. El tren avanzó normalmente. Las estaciones pasaron como siempre. Pero cuando estábamos por llegar a Tlatelolco, las luces parpadearon. El tren disminuyó la velocidad. Los altavoces no anunciaron la estación y luego se detuvo. La puerta se abrió sola y allí estaba otra vez Santa Clara. El andén estaba igual, frío, oscuro, vacío, pero esta vez no estaba sola. Había gente, 5 personas, todas con la mirada perdida. Una mujer lloraba en silencio. Un hombre caminaba en círculos, murmurando algo. Un niño pequeño estaba sentado en el suelo, jugando con una pelota que no tenía. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Me acerqué a uno de ellos. ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté. El hombre me miró. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Yo no quería venir, dijo. El tren me trajo. Yo no bajé, el tren me trajo. Miré a los demás. Todos tenían la misma mirada, vacía, asustada. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?, pregunté. Una mujer respondió, sin levantar la vista. No sé, aquí no pasa el tiempo. Entonces escuché el sonido otra vez, el tambor, la campanilla, pero esta vez era más fuerte, más cerca. Miré hacia el túnel. Al fondo vi una luz. No era brillante, era rojiza, como una brasa encendida, y de ella salió una figura, una mujer alta, con un vestido largo y oscuro. Caminaba lentamente, como si estuviera flotando. Sus pies no tocaban el suelo. Su cabello estaba suelto, cubriéndole la cara, pero podía sentir que me estaba mirando. Claudia dijo, con una voz que no era humana, «Has regresado». Todos los demás se quedaron quietos, como si la hubieran escuchado antes. No podía moverme. Sentía que mis piernas pesaban toneladas, que mi corazón se había detenido. La mujer dio un paso hacia mí. Esta vez no escaparás. Y entonces escuché una voz a mi lado. Corre. Era el joven otra vez, el mismo joven que me había salvado antes.
Corre, Claudia, ahora. Y corrimos. Corrimos por el andén, por el túnel, por donde fuera. No sabía a dónde íbamos, solo sabía que no podía detenerme. Si me detenía, me encontraría. La mujer gritó detrás de nosotros: Claudia, no la mires, no la mires. Pero yo no podía evitarlo. Me di la vuelta y la vi. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, sin fondo, y me estaba sonriendo. El grito del joven me sacó del trance. Me tomó de la mano con una fuerza que no parecía tener y me jaló hacia adelante. Corrimos por el túnel oscuro, solo iluminado por la luz rojiza que se reflejaba en las paredes húmedas. El aire olía a hierro oxidado, como sangre seca. Cada paso que daba hacía eco, como si estuviera siendo perseguida por miles de sombras. Detrás de nosotros, la mujer no corría. Caminaba, lenta, segura. Sus pasos no hacían ruido, pero los sentía, cada uno más cerca que el anterior. «No te detengas», gritó el niño. «Si te detienes, te atrapa». «¿Quién es ella?», pregunté entre jadeos. «Es», la guardiana respondió. «Ella vive en la estación. Ella elige a quién se lleva». No entendía nada. ¿Una guardiana? ¿Cómo podía alguien vivir allí? ¿Cómo podía existir una estación que no aparecía en ningún mapa? Seguimos corriendo. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. No podía dejar que me alcanzara. De repente, el túnel se dividió en dos. Una bifurcación oscura, sin señales, sin luces. Dos caminos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. «¿Cuál?», pregunté desesperada. «El de la derecha», respondió el joven sin dudar. Tomamos el camino de la derecha. Era más estrecho, más bajo. Las paredes estaban cubiertas de hongos. El aire era más pesado. Olía a muerte, a podrido, a miedo. Detrás de nosotros escuché un sonido nuevo, como una risa, baja, rasposa, como si alguien estuviera riendo desde muy lejos, pero también dentro de mi cabeza. La guardiana no estaba detrás de nosotros, estaba en mí. Sentí un escalofrío. Mi cuerpo se detuvo solo. Mis manos temblaban. No podía moverme. El joven se dio cuenta. «Claudia, no la escuches», gritó. «Cierra tu mente ahora». Pero ya era tarde. La voz estaba dentro de mí. «No vas a salir, nunca saldrás. Este es tu lugar, tu hogar, tu final». Quería gritar, pero no podía. Mis labios estaban sellados, mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentía que me estaba ahogando en mi propia mente. El joven me abrazó fuerte, como si fuera lo único que me mantenía viva. «Escúchame», dijo, «solo escúchame. No es real, es mentira. No perteneces aquí, no te rindas». Sus palabras me hicieron reaccionar. Moví mis manos, mis piernas. Respiré, volví a correr. Cada paso era una lucha, cada respiración era un esfuerzo. Pero seguí adelante hasta que vi algo al final del túnel. Una luz. No era roja, no era tenue, era brillante, cálida, real. «¡La salida!», exclamó el joven. «¡Corre! ¡Corre ahora!». Nos lanzamos hacia la luz. Fue como saltar al sol. Todo mi cuerpo se llenó de calor, de paz, de vida, y desperté. Estaba en el suelo de la estación Guerrero, otra vez. El mismo lugar, la misma gente,
El mismo policía. ¿Otra vez usted?, dijo sorprendido. ¿Cómo llegó aquí? Miré mi celular. La fecha era 12 de marzo de 2023. Habían pasado 13 días, pero para mí había vivido una eternidad. No podía dejar de temblar, no podía dejar de llorar. El joven no estaba conmigo, se había quedado allá, en Santa Clara. ¿Había sobrevivido o me había salvado a mí a costa de quedarse? No lo sé. Desde entonces no he vuelto al metro. No puedo, no me atrevo. Pero cada vez que escucho el sonido de un tren, me pongo alerta. Escucho, miro, temo, porque sé que ella sigue ahí, la guardiana, y no me ha olvidado. Un día volverá por mí, pero esta vez no la dejaré. Consejos para sobrevivir a Santa Clara. Si alguna vez te encuentras en una estación que no conoces, si el tren no se detiene donde debería, si las luces se apagan y sientes que algo te llama por tu nombre, escucha esto. No bajes del tren. Si el tren se detiene en una estación desconocida, quédate dentro. No salgas. No mires atrás. Si escuchas pasos detrás de ti, si sientes que alguien te sigue, no te des la vuelta. No la mires. No hables con nadie. Si ves personas en la estación, no interactúes. Pueden no ser humanas. No duermas. Si te sientes cansado, si tus ojos se cierran solos, resiste. Dormirte te atrapa para siempre. No comas ni bebas nada. Aunque tengas hambre o sed, no aceptes nada. Puede ser veneno. No olvides tu nombre. Si alguien te pregunta quién eres, respóndelo en voz alta. Olvidarlo te hace perder tu alma. No te acerques al túnel. Si ves una luz extraña, si escuchas sonidos, aléjate. Puede ser una trampa. Quema algo. Si no tienes otra opción, quema algo. Papel, ropa, lo que sea. El fuego rompe el encantamiento. Encuentra la luz. Si hay una luz cálida, ve hacia ella. Es la única salida. No regreses. Una vez que sales, no vuelvas. Ella te estará esperando. Después de que publiqué mi historia en el foro, muchas personas me escribieron. Algunas decían que habían vivido lo mismo, otras decían que era una broma, pero una respuesta me marcó para siempre. Era del joven. Claudia, estoy bien. Te esperaré si vuelves, pero no regreses. No la enfrentes sola. Ella es más fuerte ahora. No sé cómo me escribió. No sé cómo sigue allá, pero sé que no estoy loca. Santa Clara es real, y si no tienes cuidado, puede llevarte a ti también. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.